Invitarlos a la palabra de Dios, a la epístola de Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Amén. Cuando lo tengan, diga amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén, mis hermanos. Precisamente el mensaje tiene como título doble ánimo. Doble ánimo es una pregunta. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, porque nos bendices con ella, nos ayudas, Padre Celestial, a vivir conforme a tu voluntad. ¿Dónde podemos encontrar tu voluntad, Padre Celestial? En tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Señor. Que podamos escuchar tu palabra y vivirla, y no solamente vivirla, sino que ser de testimonio y transmitirla. Ser anunciadores de tu palabra a otros que aún no te conocen y que necesitan de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Doble ánimo. ¿A quién le gusta una persona o a quién le gusta un billete que uno no sabe si es falso o es verdadero? A nadie, ¿cierto, mis hermanos? A nadie le gusta una persona con doble ánimo, con doble motivación, con doble moral, mucho menos al Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque uno no sabe qué esperar de una persona que tiene doble ánimo, por decirlo así, una doble cara. El apóstol Santiago escribe la carta a mis amados hermanos y está hablando de la sabiduría. Dice que el que quiera sabiduría, pídala a Dios porque Él da abundantemente y sin reproche. Pedir sabiduría. Y Él continúa diciendo los textos que siguen, pero pida con fe. Pero pida con fe. Inmediatamente empieza hablando de la fe. ¿Cuántos tenemos fe? Amén, mis hermanos. Hemos tenido la fe para salvación, primeramente en Cristo Jesús. Pero ahora, mis amados hermanos, el Señor nos instruye a tener fe en muchas áreas de nuestra vida. Ya la tenemos para salvación porque si no, no estaríamos acá, ¿cierto, hermanos? Porque creemos en el Señor Jesús y por fe somos salvos, por gracia hemos sido salvados. Pero ahora, mis amados hermanos, nosotros necesitamos y requerimos la fe para todas las áreas de nuestra vida. Para poder enfrentar este mundo lleno de inmoralidad, lleno de problemas, de circunstancias, de maldad, de malicia. Ayer nomás lo pudimos ver en las noticias cómo se hizo un atentado contra un senador. Un muchacho de 15 años usando un arma atentando contra la vida de otro. Eso es maldad, mis hermanos. Eso es pura malicia, maldad. Y nosotros requerimos, mis amados hermanos, como cristianos, fe para poder vivir en medio de todo eso. En medio de tanta maldad, mis hermanos. Requerimos de fe. Y requerimos de sabiduría también, mis hermanos. Hay que pedir con fe. Es algo que hay que tener, pedir con fe. Pero dice el apóstol Santiago, después de que dice que pidamos con fe, creyendo que lo que le estamos pidiendo al Señor, que lo que le estamos hablando al Señor lo podemos recibir, porque Él es todopoderoso, y si es según su voluntad, dice, no dudando nada, no dudando nada. La duda, mis amados hermanos, es contraria a la fe. La duda es la antítesis de la fe. Dudar de que Dios puede hacer algo, mis amados hermanos, pues es falta de fe. Dice, porque el que duda, el que tiene la duda, el que no sabe, bueno, ¿será que sí o será que no?
¿Será que si le digo a Dios que me dé esto, será que Él sí puede o no puede? ¿Será que Él sí lo puedo recibir? ¿Si vendrá de parte de Dios o no? ¿Será que Él sí existe o no? Dice, el que duda es semejante, o sea, es parecido, es comparable, o se asemeja, es semejante a la onda del mar. ¿Cuántos han ido al mar? Bueno, gloria a Dios por los que hemos podido ir. Los que no, pues ustedes saben que cuando se tira una piedra a un lago o a un charco de agua, lo primero que se hace es, ¿qué son? Ondas. Y la palabra de Dios nos instruye aquí que el que duda es semejante a una onda del mar, que va, se arrastra con el viento, va y viene, nunca se queda en un solo lugar, sino que va y viene según sea la fuerza del viento. Según sea la fuerza del viento o el movimiento del viento, pues así mismo será el movimiento del mar o de las aguas. La palabra de Dios nos instruye por medio de Santiago, mis amados hermanos, que el que duda cuando pide, o el que duda en su fe, es como la onda del mar. Se es arrastrada por el viento. A veces está yendo para allá y a veces está yendo para el otro lado. A veces cree, a veces no cree. Esa es la duda, mis amados hermanos. Es arrastrada, dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. De una parte a otra. ¿A cuánto les gusta cambiar de trabajo cada semana? A nadie, ¿cierto? O de pareja cada semana. Pues ¿cómo sería eso, mis hermanos? Eso es una inestabilidad muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está haciendo inestable o como con doble ánimo. No se queda estable en un solo lugar, sino que se deja arrastrar según sean los vientos o las circunstancias de la vida, según sean las modas del momento. Porque muchas veces, mis amados hermanos, nos dejamos llevar por lo que tanto se dice, pero no nos dejamos llevar por lo que Dios dice. Y resulta que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que Él dice es lo mismo ayer, hoy, por los siglos. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto, nuestra fe debe ser la misma porque es el mismo Dios. Es una sola fe. No podemos ser de doble ánimo, de doble fe o con duda, o de doble moral o de doble conducta. Tenemos que ser estables, mis amados hermanos. No dejemos que los vientos del mundo, las filosofías del mundo, los engaños del mundo, las modas del momento, las circunstancias de la vida, sean como esos vientos que nos muevan la fe de un lado al otro, o que nos hagan tener nuestra comunión con Dios inestable, como doble. A veces quiero estar con Dios, pero a veces como que no quiero seguir, como que me está agradando más irme para aquel lado o volverme atrás. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago. Dice, no piense pues quien tal haga, o sea que sí está hablando de acciones, porque dice, no piense pues quien tal haga, que dude, que sea semejante a las ondas del mar, que es arrastrado de un lugar para otro, que es de doble ánimo, que recibirá alguna cosa del Señor. ¿Qué pensaríamos, mis amados hermanos, como hijos, o los que tienen niños pequeños, si su hijo se acerca y le dice, papá, quiero, qué sé yo, un celular? Y a la media hora dice, no, mentiras, quiero más bien un bafle de música. No, mentiras. A los 15 minutos vuelve y cambia de opinión y dice, no, mentiras, quiero más bien que me dé tal cosa. Y vive cambiando su opinión cada rato. ¿Usted cree que el padre podrá tener confianza en darle algo si es inestable hasta en lo que quiere? No le va a dar. Lo mismo Dios, mis amados hermanos. Si Él ve que nuestra conducta, que nuestra fe, que nuestra manera de vivir es como doble, de doble ánimo, de doble moral, a veces estamos, a veces no estamos, y le pedimos cosas que se requieren, por ejemplo, digamos,
Yo quiero servir en la iglesia, Señor, yo quiero estar qué sé yo, en la alabanza o en el diaconado. Pues el Señor lo primero que mira es si somos estables, si somos firmes o si somos dobles, de doble ánimo. El Señor quiere que sirvamos, ¿cuántos saben eso? Pero Él también se cuida a quién le permite las cosas, a quién le entrega las cosas, a quién le entrega su servicio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría, mis amados hermanos, si yo estoy en este lugar y yo soy de doble ánimo y resulta que yo a veces soy alegre, soy amable, pero a veces como que me da igual todo y que soy agresivo o lanzo palabras ofensivas? Pues ¿cómo sería? Pues casos hemos visto que maltratan a las ovejas, o sea, no tienen una misma estabilidad en saber de que el ministerio, la obra del Señor es con un solo propósito, mis amados hermanos, y el propósito es que guiarlos a todos o estar todos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y esperándolo fieles y firmes hasta que Él vuelva. Ese es el propósito. Pero si yo en el caminar cambio o soy doble y empiezo a cambiar el propósito de las cosas y empiezo a direccionar las cosas hacia otro lugar y empiezo a cambiar el propósito, digamos, al servicio, pues hermanos, eso no le va a agradar al Señor. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y sigue diciendo el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no solamente en la iglesia. En todos sus caminos, en el trabajo es inconstante hasta cuando es que yo sé que el Señor me dio a esta mujer y me voy a casar con ella y a la semana no, ya sabe que mejor no. O sea, es inconstante porque no tiene un ánimo perseverante o un ánimo estable en el Señor Jesucristo. Entonces la persona que tiene doble ánimo, que a veces está aquí y a veces está aquí, a veces está aquí, y no se sabe ni por qué, porque Dios no cambia, los que cambiamos somos nosotros, ¿cierto, mis hermanos? Cuando somos así, pues nos volvemos inconstantes, o sea, no hay una constancia, no hay una perseverancia, no hay un andar continuo. ¿Ustedes saben qué se necesita para andar en rectitud? Yo no sé, los que manejan y los que tienen carros saben que cuando hay una vía recta, pues se avanza más rápido. Y se es constante porque es una vía recta y no hay desviación ni para aquí ni para allá, sino que es una vía recta, constante, donde solamente lo único que hay que hacer, ande por ahí y siga. Eso es lo único. Pero cuando una persona de pronto está embriagada y va manejando o está cansada o desvariando, o en sus pensamientos va distraído con otras cosas, entonces si va manejando, aunque sea la vía recta, si se distrae, si se deja dormir, si se deja del cansancio, va a empezar a ir para allá. Y se despierta otra vez y después para allá. Y va a terminar donde Dios no quiere que uno esté. Estrellado contra el mundo, mis hermanos. La constancia es, mis amados hermanos, sinónimo de rectitud, de un andar constante, de una línea recta donde sabemos que ese es el camino. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Solo es ese camino y ese camino es recto, mis hermanos. No tiene desviación ni a la izquierda ni a la derecha. Los que buscamos las desviaciones somos nosotros. En Santiago capítulo 4, mis hermanos, versículos 7 y 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿A quién hay que someternos? A Dios. A Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, que es el que manipula las circunstancias para que nosotros seamos de doble ánimo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Después dice, acercaos a Dios. Primero nos dice sometimiento a Dios.
Y después nos habla, acerquémonos a Dios. Y Él se acercará a nosotros. Ciertamente ya el reino de los cielos se acercó por medio de Jesucristo, ¿cierto? Porque el mismo Señor dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero entonces, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Santiago? Porque le está hablando a cristianos. Y es que nos mantengamos acercándonos a Dios y sometiéndonos a Dios, mis amados hermanos, para poder resistir y para no tener un doble ánimo. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Después dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, ¿qué quiere decir esa palabra, mis hermanos? Que hay un resultado de la falta de purificación, del acercamiento a Dios y del sometimiento a Dios, da como resultado doble ánimo. Por eso Santiago lo dice acá, mis amados hermanos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque cuando yo soy inconstante y tengo, mis amados hermanos, doble ánimo, es porque en mi corazón se está dejando contaminar. ¿Ustedes sabían que la duda es contaminación? La duda, la falta de fe, mis amados hermanos, puede venir cuando deposito mi mirada y mi dependencia de vida no en Cristo Jesús, sino en la misma vida terrenal o en mis facultades o en mis propias fuerzas. Cuando eso sucede, mis amados hermanos, dejamos contaminar nuestro corazón porque estamos sacando a Dios poco a poco y dejamos de someternos a Dios y de acercarnos a Él. La instrucción que nos da la palabra de Dios, mis amados hermanos, es que nos mantengamos purificándonos el corazón, acercándonos a Dios y sometiéndonos a Dios. ¿Para qué? Para no ser de doble ánimo, mis amados hermanos. En la traducción en lenguaje actual, esta misma palabra dice, por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, o sea, hay una doble cara. Quiero estar con Dios, pero también me seduce el mundo y quiero estar en estas cosas que me ofrecen en el mundo. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo o el pecado. Así lo dice acá, hermano. No hay más. Entonces, ¿qué está diciendo acá el apóstol Santiago, mis amados hermanos? Que una persona de doble ánimo está en el mundo por tiempo y está con Dios por otro tiempo, según sean los vientos, o sea, lo que lo rodea. Cuando estamos en la iglesia, todos decimos aleluya, gloria a Dios, Dios, bendición, amén. Y es bonito y es lo que tenemos que hacer. Pero no digo todos, pero a veces algunos, no es sino salir de acá, llegar a la casa, encontrarse con alguna amistad y se olvidó el amén, aleluya y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no hay una constancia, un sometimiento a Dios, un acercamiento a Dios constante y una purificación constante en el Señor Jesucristo, en la presencia de Dios. ¿Qué va a suceder? Pues que fácilmente voy a ser arrastrado, hermanos. Y no voy a permanecer en el Señor. Y voy a estar ¿Por qué hay desánimo a veces, mis hermanos? Por eso precisamente. Porque ¿cómo es una persona que está bien alimentada? Fuerte, ¿cierto, mis hermanos? Tiene buenas defensas. Pero una persona que a veces como que se alimenta bien, pero otras veces no se alimenta tan bien, pues van a haber consecuencias hasta en su físico. Así mismo nosotros, mis amados hermanos, cuando estamos con Dios, el Señor nos alimenta de Él, de su palabra,
Y somos constantes, tenemos ánimo, tenemos perseverancia en caminar en el Señor. Pero solo es que dejemos de estar en la presencia de Dios, solo es que dejemos de estar acercados, sometidos a Dios, y cualquier cosa me va a arrastrar. Cualquier cosa me arrastra, y entonces cuando llega el día de que hay que congregarnos, de pronto el desánimo, ay, pero es que como que, porque no está la llama ahí, no la hemos mantenido ahí, ese anhelo, ese gozo que yo quiero buscar al Señor, quiero servir al Señor, quiero entregar mi vida. Pero cuando hay doble ánimo, porque yo mismo permito, mis amados hermanos, dejarme arrastrar por cualquier viento, pues voy a ser inconstante. La Biblia en esta ocasión nos presenta, mis amados hermanos, un tema bastante importante para estudiarlo y procurar no ser de los que presentan este tipo de conducta. ¿Cuál conducta? El doble ánimo, mis hermanos. La palabra doble aquí, en ambos textos que leímos de la Biblia, significan o vienen del griego dipsujos, de doble espíritu, vacilante, que vacilan en sus decisiones, que vacila en hacer las cosas, que vacila en cómo quiere hablar, que vacila en si oro o no oro, si busco a Dios o no busco a Dios, empieza a vacilar. ¿A cuántos les gusta cuando yo trabajé en un almacén, mis amados hermanos? Yo trabajé en un almacén llamado de medicina Locatel, y ahí a veces me tocaba atender a la gente, y la gente llegaba y, es que está como, pero no, mejor y lo empiezan a vacilar a uno. Pero, no, ¿sabe qué? Más bien allí, vamos allí. Bueno, uno tenía paciencia y uno va, ¿sí? O las mujeres saben muy bien esto cuando van a comprar ropa, ¿o no? Que no, pues tal, no, ¿sabe que no me gustó más bien muéstreme de otro color, o muéstreme de este otro tipo, y empiezan a vacilar. Eso es vacilar, que no se deciden, que no toman una decisión acertada y concreta, que eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nos decidamos totalmente por Él. ¿Por qué? Porque Él es un camino totalmente seguro, se los aseguramos desde acá. Y sus palabras lo dicen, que Él, mis amados hermanos, Él es la roca donde podemos estar firmes. Por ahí lo dijo el Señor Jesús, que vendrán vientos, soplarán, se levantarán ríos, darán con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cuando somos vacilantes, hermanos, de doble ánimo, las mismas circunstancias que vienen para cualquier persona, el temblor de ahorita, ¿será que solo fue para cristianos o fue para los que no conocen? Para todos. La circunstancia viene para todos. Y hay que estar firmes en el Señor para que precisamente no vacilemos en la fe, no vacilemos al Señor. Porque a veces vacilamos al Señor. Señor, te prometo, Señor. ¿Quién hizo eso? Me acuerdo a Pedro. Señor, donde quiera que vaya yo te sigo, y mejor dicho, si vas a ir a la muerte yo te sigo a donde vayas, Señor. Y Jesús le dijo, ay Pedro, de cierto te digo que ahorita, nomás en unas horitas, al cantar el gallo tú me habrás negado 3 veces, por las emociones, hermano. Y vacilan al Señor, o sea, que Dios después, sí, uno se arrepiente, porque todos podemos caer en eso, hermano. No es que seamos perfectos, todos podemos caer en eso, de que a veces sí, a veces no. Pero hay que tomar como que la decisión que tomó Pedro también, hay que tomar ese ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo? Que aunque le falló y lo negó, creyó que en él están las palabras de vida eterna y no se movió. Aunque le falló, no se movió del Señor. Y cuando el Señor volvió y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que sí, tú lo sabes todo, apacienta mis ovejas, o sea, lo reincorporó al ministerio, lo reincorporó al llamado que tenía.
Y aunque sí, muchas veces somos de doble ánimo, mis amados hermanos, el Señor es misericordioso para que cuando eso suceda, nosotros en arrepentimiento, porque la palabra de Dios dice que Pedro lloró amargamente, y no se quedó, pues ya que, no, lloró amargamente por haberle fallado al Señor, y el Señor lo reincorporó, lo restauró, lo levantó, y hoy podemos conocer lo que ya sucedió con él, que hasta mismo Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Es cierto, te digo que llegará el día que serás llevado a donde no quieres y por los que no quieres y morirás por mi causa. No le dijo que moriría por su causa, pero eso fue lo que le dijo, ¿sí? Que no lo entendió en ese momento, pero le dio a entender que por el Señor iba a tener que ir al lugar donde no quería y tener que ser llevado de los que no quería. Y a veces nos pasa así, mis hermanos. A veces el Señor nos va a llevar donde no queremos y nos va a dejar ser tratados por los que no queremos para tratarnos el doble ánimo. Eso va a suceder, mis amados hermanos, porque el Señor trata así. Dirá, ay, no, pero el Señor es como malo. No, hermanos, es que eso es en la manera en que nosotros podemos llegar a alcanzar que la madurez. Porque una persona madura no es doble. Una persona madura es constante. Nosotros podemos ver la juventud y la adolescencia de hoy en día como por las emociones, por el sentimentalismo, muchas veces no son constantes en las cosas. Y más hoy en día, por las redes sociales y tanta contaminación que desaniman y desmotivan más que animar y motivar. Crea que los jóvenes y los adolescentes, sus emociones a veces están eufóricos, salta por allá, quieren viajar, entretenerse, pero a veces están deprimidos. ¿Y es por qué, mis hermanos? Precisamente porque que el Señor necesita morar en ese corazón y que sus decisiones sean formadas por el tratamiento del Señor para que seamos estables. Imaginemos un barco, mis amados hermanos, en el mar. Un barco en el mar que en lugar de tener un solo timón firme, en lugar de tener un solo timón, tiene dos timones que se mueven en direcciones opuestas. Uno quiere llevar al barco hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. Cada uno jala con fuerza, pero el resultado es el resultado que da por consecuencia de tener dos timones y que en cada timón, cada quien quiere arrastrarlo con fuerza, para un lado o para el otro. ¿Sabe qué da como resultado? El resultado es el que el barco no avanza. El barco no avanza rectamente, sino que zigzaguea. Entonces imaginémonos el barco y que hay dos timones y hay dos capitanes. El doble ánimo, a veces sí, a veces no, la duda, la fe. El estar con Dios en santidad o no santidad. Y entonces estamos ahí y están los dos timones y nosotros imaginemos que estamos viendo el barco allá y el barco está yendo para allá y usted lo empieza pero ¿qué le pasa a ese barco? Pues resulta que tiene dos timones y hay dos fuerzas que lo están manejando. No hay avance, se demoran. ¿Y es por qué? Porque a veces le entregamos la vida a Dios, pero también le entregamos la vida a Satanás. A veces estamos con Dios, mis amados hermanos, pero cuando estamos con los amigos, le entregamos la vida al pecado. Y eso es un doble ánimo, mis amados hermanos. No va a haber avance. ¿Por qué muchos de nosotros no avanzamos? Porque de pronto aquí estamos con Dios, pero en lo secreto estamos con las pasiones desordenadas, las inmoralidades, los deseos de la carne, las concupiscencias. A veces aquí oramos y en la casa duda, en la casa no oramos, no buscamos la palabra. Y nadie que se alimente un solo día de la semana puede sobrevivir, mucho menos el cristiano. Si se alimenta o yo me alimento solo el domingo, hermanos, eso se va a notar.
sino que zigzaguea, pierde el rumbo y se vuelve vulnerable a las tormentas. Una persona de doble ánimo se vuelve vulnerable, porque como no hay una constancia en la fe, un afirmamiento total seguro en Cristo Jesús, cuando viene la tormenta, me pasa como el Titanic. Me manda para lo profundo del mar. ¿Qué pasó con Pedro? Otra vez Pedro, yo me ensañé con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro, mis hermanos? Cuando el Señor, vayan, los mandó en la barca y el Señor se quedó orando en la orilla, bueno, en el monte. Y ellos se fueron en la barca, los discípulos. Y resulta que cuando iban a cierta distancia en medio del lago, del mar, a donde estuvieran, se levantó una tempestad, hermanos, que esos hombres estaban, pero, mejor dicho, miedosos, así como dicen, paniqueados, mejor dicho, estaban pero asustados. ¿Saben quién provocó la tormenta? Cuando Jesús tocó el agua, porque dice que él ya iba cerquita a la barca cuando ellos dijeron, un fantasma, un fantasma. Y el Señor les dijo, no es un fantasma, no tengan miedo, yo soy, no temáis, le dijo. No temáis, yo soy. Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre las aguas, le dijo Pedro. Pero la tormenta la había provocado el Señor cuando empezó a caminar en el lago. ¿Ustedes no se habían puesto a pensar en eso? Porque él empezó a caminar en las aguas y en el momento que él toca el agua, eso, mejor dicho, la creación reacciona a la presencia de Dios. Y cuando él empezó a caminar en las mismas aguas, mis hermanos, él provocó la tormenta para ver la reacción de los discípulos. Y para ver qué iban a decir cuando estuviera él cerca a la barca. Entonces resulta que el eufórico Pedro, arrebatado Pedro a veces, pero después que cuando fue restaurado, el eufórico Pedro dijo, Señor, manda que yo también camine, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Entonces Jesús le dijo, ven. Entonces él empezó a caminar, pero cuando él puso su mirada en la tormenta, se hundió. O sea, fue eufórico, arrancó, se mandó, pero después se hundió. Y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces Pedro le dijo, Señor, sálvame que perezco. El Señor, ¿qué hizo? Extendió la mano y lo sacó. Y así hace con nosotros también. No crea que el Señor nos va a dejar solos cuando estamos así como de doble ánimo. No nos deja solos, Él nos restaura. Él extiende su mano y nos saca. Pero hay que rogarle a Dios que nos salve. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Sálvame, Señor, que perezco. El mismo que provocó la tormenta fue el mismo que salvó a Pedro, para ver la reacción de sus discípulos. A veces el Señor permite tantas cosas, mis amados hermanos, para ver nuestra constancia, si somos de doble ánimo, si aquí estamos cantando y como le decían, ay, qué digno de toda adoración, bueno, lo que cantamos ahorita, que hasta ya está, se me olvidó, ¿sí? Lo que cantamos ahorita, y después salimos, mis amados hermanos, y las circunstancias no permitamos que nos hagan hundirnos en nuestra relación con Dios, que siempre estemos cercanos a Dios y purificándonos constantemente, que no seamos como ese barco, hermanos, que es manejado por dos timones. El Señor dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y menospreciará al otro, o menospreciar al uno y amar al otro. No pueden servir, y ahí lo dijo específicamente, a Dios y a las riquezas. Pero cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros no le servimos a Dios, pues también le servimos a cuántas cosas más puede uno entregarle: el tiempo, la vida, los pensamientos y el corazón. Porque por acá le estamos diciendo, Señor, te entrego todo lo que soy, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos. Y por el otro lado también le estoy diciendo al celular, te entrego mi tiempo, te entrego mi vida,
te entrego mi... No lo estamos diciendo, hermanos, pero es que hay cosas que no hay que decir. Hay cosas que se hacen. Pero mira lo curioso, mis amados hermanos. Para el Señor decimos mucho y hacemos poco. Pero para el celular y para el mundo hacemos mucho y decimos poco. Porque uno no está diciendo en el mundo, pues voy a coger el celular 5 horas, 6 horas. No, uno lo hace. Entonces, pero con el Señor es, Señor, sí, contigo. 2 horas, 3 horas de oración. Bueno, no tampoco, sí. Pero un ejemplo. Contigo te entrego mi vida, te serviré, voy a ir a Balcanes, voy a ir a tal lado, voy a hacer tal cosa, voy a dejar esto y esto. Y decimos mucho y hacemos poco. Eso es que doble ánimo, mis hermanos. No podemos ser como el barco que es manejado por 2 fuerzas. O estamos en la fuerza del Espíritu Santo, en la fuerza y el poder de la palabra de Dios, en la fuerza y el poder de Dios, o en la fuerza de allá afuera, del mundo, o de Satanás. Porque en Gálatas también lo dice, que nuestra lucha, mis amados, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, avaricia, palabras deshonestas, malicia, y la lista que hace ahí. Pero el fruto del espíritu es gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, bondad, fe, amor, paz. Es una lucha. ¿A dónde estamos? ¿En qué lugar nos encontramos y quién nos está gobernando, mis hermanos? El doble ánimo no es simplemente una debilidad emocional, es una condición espiritual seria. Es como intentar caminar con un pie en cada lado de una cerca. Tarde o temprano nos vamos a caer, hermano. El caminar con Dios, la Biblia nos instruye a que es un camino de rectitud y constancia. Cuando hablamos de rectitud, hablamos de seguir una línea recta donde no hay desviaciones, ni fluctuaciones o vacilaciones. Debemos ser de un solo sentir, en una sola fe, un solo Señor, un mismo Dios, y nosotros debemos ser de un solo ánimo. ¿Cómo podemos nosotros, mis amados hermanos, ser de un solo ánimo? Por medio de la fe. Jesús le rogó al Padre por Pedro que cuando iba a ser zarandeado, su fe no faltara. Dijo: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El pueblo de Israel también, mis amados hermanos, cuando fue de doble ánimo, hubo un hombre que dio ejemplo llamado Josué. ¿Y cuál fue su ejemplo, mis hermanos? La fe que tenía en Dios ese hombre era impresionante. Porque a pesar de que todo el mundo dio una información totalmente contraria a la que él estaba diciendo de la tierra prometida, él se mantuvo. Él pudo haber dicho, no, oiga, pero verdad, será que tiene como razón. Y pudo haber doblegado, se hubiera doblegado y ser de doble motivación o de doble espíritu, de doble ánimo. Pero él se mantuvo firme en Dios. Él se mantuvo firme en el poder de Dios. Él se mantuvo firme en lo que el Señor ya le había dicho. Amén, mis hermanos. Quiero que nos pongamos de pie. Vámonos de pie, mis amados hermanos. Hoy tenemos la cena del Señor. Hoy tenemos la cena del Señor. El que quiera, el que vaya a recibir la cena del Señor, ahorita cuando hagamos el llamado, mis hermanos, puede permanecer de pie. El que no vaya a tomar la cena del Señor, pues puede tomar su lugar mientras los hermanos van sirviendo, mientras los hermanos van pasando la copa y el pan a cada uno de ustedes. Amén, mis hermanos. Pero antes de que
podamos participar de la cena del Señor, mis amados hermanos, yo sí quisiera que hiciéramos algo. Yo quisiera que lo primero que debemos hacer es mirar para adentro de nosotros, mirar en nuestro corazón. Si estamos alineados con el Señor, si hay algo en que le hemos fallado, si hay algo en que le hemos ofendido al Señor, para que cuando nosotros tomemos la cena del Señor, mis amados hermanos, podamos hacerlo dignamente, sabiendo qué es lo que estamos haciendo, mis hermanos. Y lo que estamos haciendo es hacer memoria de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, que fue derramar toda su sangre y entregar su cuerpo por nosotros. La palabra de Dios dice que Él es el pan que descendió del cielo. El que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de mí, dice la palabra de Dios. Cuando participemos de la cena del Señor, mis amados hermanos, que sepamos que hacemos memoria del derramamiento de sangre del Señor y que su cuerpo fue entregado por nuestros pecados. Pablo decía, perseveraremos en el pecado de ninguna manera. Que esto nos motive, mis amados hermanos, ¿a qué? A decidirnos a caminar rectamente con el Señor, a alinearnos con el Señor, a caminar con el Señor. Amén, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque Él es fiel y digno. Él es el único digno de adoración y de alabanza, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos. La gloria, la honra y la alabanza te pertenecen a ti, Señor. Vamos a participar, Padre Celestial, de la cena del Señor. Hacer memoria, Padre Celestial, de lo que tu Hijo Jesucristo hizo por mí, hizo por todos nosotros. Que en nuestro corazón, Padre Celestial, podamos alinearnos contigo, Señor, ser íntegros. No ser de doble ánimo, sino que lo que digamos, lo que mostramos con nuestra vida, también esté en nuestro corazón, Señor. Te queremos adorar, te queremos bendecir. Y mientras mis hermanos van pasando la copa y van pasando el pan para participar de la cena del Señor, démosle gracias al Señor, mis hermanos, por todo lo que hace por nosotros, por su fidelidad, mis hermanos, por su grandeza, porque Él es el único digno que nosotros podamos entregarnos totalmente, mis hermanos. Él ha hecho muchas maravillas con nosotros y una de esas maravillas, y la más grandiosa, la más grande de todas, es que entregó su vida por todos nosotros, mis hermanos. Entregó su vida por todos nosotros, mis hermanos. Meditemos, mis amados hermanos, en cómo estamos delante del Señor. Si estamos íntegros delante de Él, y si no, pues reconciliémonos con el Señor. Amén, mis hermanos. La palabra de Dios dice, de manera que, dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 Corintios 11, 23. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, hermana, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Participemos del pan, mis hermanos. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Amén. Participemos de la copa, mis hermanos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Porque nos permite, Señor, hacer memoria de ti, Señor, por medio de esto que tú instituiste, Señor, la cena. Hacemos memoria, Señor, de que moriste por nosotros y derramaste toda tu sangre por nosotros y entregaste tu cuerpo en sacrificio. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar cerca de ti, porque tú te acercaste a nosotros, nos amaste a nosotros primero, Señor. Ayúdanos a no caminar en desviación o siendo gobernados por dos timones, sino que solamente tú nos gobiernes, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Cantémosle al Señor, mis amados hermanos. Yo quiero que me acompañen con esta canción, y aunque sea a capela, sé que todos no la sabemos. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.